Muy buenos días para todos y todas. En nombre de la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales y el Grupo de Estudios Sectoriales y Evaluación de Política Pública, les damos la bienvenida a nuestra sesión número 90 del seminario Diálogos en Salud. El día de hoy se presentarán los resultados del estudio sobre injusticias socioambientales y salud 2010-2023, comprender para actuar en el marco del Plan Decenal de Salud Pública 2022-2031. A continuación, unas recomendaciones generales para el adecuado desarrollo de nuestra sesión virtual. Les agradecemos a todos mantener su micrófono cerrado durante la sesión y activarlo cuando vayan a participar en el espacio de preguntas. Mantener desactivada la cámara durante la sesión. En el chat encontrarán la lista de asistencia a la sesión. Les agradecemos muy especialmente diligenciarla, dado que a los correos que dejen allí registrados les estaremos haciendo llegar las memorias y el enlace de la grabación de esta sesión. Al finalizar las presentaciones tendremos un espacio de preguntas y comentarios. Por lo tanto, les agradecemos activar el icono de la manito y les iremos dando la palabra en orden. Por favor, una vez finalice su intervención, les agradecemos desactivar el icono de la manito. Al finalizar este seminario, les agradecemos desconectarse de la sesión. Finalmente, les informamos que esta sesión será grabada por la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales. La presentación y el video del seminario serán compartidos en los próximos días a sus correos y también estarán disponibles en la página del Ministerio en la sección de Diálogos en Salud. Nuestra agenda para el día de hoy. Apertura e introducción de la sesión a cargo del Coordinador de Estudios Sectoriales y Evaluación de Política Pública, Mauricio Estrada Álvarez. El día de hoy se presentarán los resultados del estudio sobre injusticias socioambientales y salud 2010-2023, comprender para actuar en el marco del Plan Decenal de Salud Pública 2022-2031. Al finalizar las presentaciones tendremos un espacio para preguntas de los participantes. Damos así inicio a la sesión del día de hoy con las palabras de Mauricio Estrada Álvarez, coordinador del Grupo de Estudios Sectoriales y Evaluación de Política Pública de la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales. Adelante, Mauricio. Hola, Martica, muchas gracias. Muy buenos días para todos. De nuevo queremos agradecer a nuestros invitados y asistentes por su presencia el día de hoy en nuestra versión número 90 del Seminario de Diálogos en Salud. Diálogos, para quienes nos acompañan por primera vez, es un espacio académico cuyo propósito es la socialización y divulgación de estudios, evaluaciones e investigaciones de interés en salud pública desarrollados por equipos claves técnicos del Ministerio de Salud y Protección Social y otros actores del sector salud. El día de hoy hemos invitado a la Dirección de Epidemiología y Demografía para presentar el tema sobre injusticias socioambientales y salud 2010-2023, comprender para actuar en el marco del Plan Decenal de Salud Pública 2022-2031. En el año 2023, el Ministerio de Salud y Protección Social expidió la resolución 2367, por la cual se modificaron los artículos 1, 2 y 3 de la resolución 1035 del 2022 y los anexos técnicos del Plan Decenal. Como parte de la implementación del Plan Decenal del año 2024, se expidió la resolución 100 de 2024, la cual tiene como fundamento establecer los aspectos centrales de la planificación integral para la salud. Ambas normas articulan aspectos claves para lograr el goce efectivo del derecho a la salud de la población, con un enfoque ético-político que cuestiona las injusticias sociales y ambientales en las cuales vive la población colombiana. Es por ello que durante el año 2024, como parte del desarrollo del análisis de situación de salud, la Dirección de Epidemiología y Demografía se propuso realizar, además del ya reconocido ASIS nacional, 4 documentos que profundizarán la mirada de la salud en temas específicos como la calidad de vida y la salud percibida, los contextos territoriales del conflicto armado y salud, y los modos de vida campesinos y la salud. Y el que hoy se presenta, Injusticias Ambientales y Salud en Colombia 2010-2022 y las acciones a tomar en el periodo 2022-2031. En ese camino es muy importante señalar que pensar las injusticias ambientales
parte de entender que han sido los pueblos y comunidades étnicas, de manera particular los movimientos afroamericanos, quienes han movilizado la reflexión sobre este tema. En Colombia, como señalarán nuestros conferencistas el día de hoy, la Corte Constitucional ha indicado que ninguna persona puede estar expuesta a un mayor riesgo ambiental por cuestiones de clase social, pertenencia étnica o discriminación racial, religión, sexo, género o cualquier otra condición de discriminación social. Es decir, que la Corte Constitucional nos ha recordado en diferentes sentencias que el derecho al saneamiento básico y al ambiente sano de las personas prevalece sobre cualquier situación social. Ese es el centro de este trabajo, todas que sus resultados en Colombia, 20 de cada municipio en su área rural no tienen acceso a saneamiento básico y 37 de cada 100 no tienen acceso a agua mejorada. Es decir, que en estos municipios el derecho universal al saneamiento básico y al agua potable es una deuda pendiente de nuestro país. Las injusticias ambientales no solamente están dadas por la ausencia de ese saneamiento básico, sino que también han sido relacionadas con bajo acceso al agua mejorada, la baja calidad del agua, medido por el índice de riesgo de calidad del agua IRCA, y se suman eventos climáticos asociados al cambio climático como inundaciones y sequías que constituyen en sí mismos eventos que amplifican el riesgo de las poblaciones respecto del acceso al agua y la posibilidad de ser víctima de desastres. Finalmente, se debe indicar que estos aportes que realiza el Ministerio de Salud en conjunto con otras instituciones motivan la apuesta de ese trabajo mundial en salud en el marco de los ejes estratégicos del Plan Decenal de Salud Pública. Así pues, sean todos ustedes muy bienvenidos a esta sesión de Diálogos en Salud, en donde el equipo de la Dirección de Epidemiología y Demografía nos presentarán los resultados de este importante tema. Por último, me queda dar un saludo especial por parte de la jefatura de la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales, la doctora Jenny Pilar Torres Castro, quien desafortunadamente por temas laborales no puede acompañarnos en esta sesión, pero manda su especial saludo y agradecimiento a todos ustedes, y asimismo por parte de la directora de la Dirección de Epidemiología y Demografía, la doctora Clara Mercedes Suárez Rodríguez, quien también excusa su inasistencia a este espacio, pero que está muy pendiente de su presentación. Entonces, a continuación le doy una bienvenida a nuestros conferencistas. El día de hoy nos acompaña la doctora Daisy Arrubla. La doctora Daisy es médica, doctora en salud pública. Se ha desempeñado como docente en instituciones públicas y privadas de educación superior, en programas en salud pública, así como en cargos directivos de la gestión pública en salud. Y actualmente hace parte del equipo de la Dirección de Epidemiología y Demografía del Ministerio de Salud y Protección Social. Y el doctor Jorge Andrés Daza Huérfano. El doctor Jorge Andrés es médico veterinario zootecnista, epidemiólogo, magíster en metodología de la investigación en salud. Se ha desempeñado en cargos de análisis de situación en salud y de reconocimiento en los microterritorios en salud, y actualmente hace parte del equipo de la Dirección de Epidemiología y Demografía del Ministerio de Salud y Protección Social. Doctores Daisy y Jorge Andrés, sean ustedes bienvenidos. Tienen la palabra. Muchísimas gracias, Mauricio. Quisiera confirmar si aquí se escucha bien. Sí, señora, te escuchamos. Bueno, muchas gracias pues a todos a todas las personas que nos están acompañando. Antes de dar inicio a la presentación, queríamos compartir brevemente que justamente como Mauricio ya lo mencionaba, este aporte que vamos a socializar el día de hoy forma parte de 4 documentos que el Ministerio y más explícitamente la Dirección de Epidemiología ha venido realizando para, digamos que, poner un foco en algunos aspectos centrales de las condiciones de vida de las poblaciones en Colombia. Importante señalar que el Plan Decenal de Salud Pública, específicamente la Resolución 2367, en su capítulo 3, habló de esas circunstancias y condiciones injustas que afectan la vida de las poblaciones. Y en ese marco, referenció 4 circunstancias injustas. La primera de ellas, las injusticias económicas. La segunda tiene que ver con las injusticias socioambientales. La tercera, el conflicto armado y otros eventos de carácter político como la migración forzada e incluso otras formas de violencia en los territorios. Y una cuarta puesta sobre las injusticias
que afectan los territorios mayoritariamente étnicos en el país. Entonces, en el marco de esas cuatro grandes circunstancias injustas que afectan a la población colombiana, se han venido dimensionando estos cuatro documentos. El primero de ellos tiene que ver con modos de vida y salud percibida en Colombia. Es una mirada a partir de la encuesta nacional de calidad de vida. Ustedes lo pueden identificar, está puesto en la página web. El segundo es el que vamos a socializar en este momento, que es el de injusticias socioambientales. El tercero esperamos tenerlo para el mes de noviembre, que tiene que ver con contextos territoriales y del conflicto armado y la salud en Colombia. Y esperamos para el primer trimestre del próximo año poder socializar el de modos de vida campesina y salud. Ese último documento es una apuesta del ministerio para hacer un abordaje más participativo. Entonces es un documento más de carácter cualitativo a través del cual estamos llegando a algunas comunidades como un primer paso para reconocer pues justamente a partir de las voces de líderes y lideresas campesinas qué está pasando allí con la salud de las poblaciones, principalmente en contextos rurales. Con esto, pues, simplemente señalar que el ministerio también aporta, digamos, y se compromete con el desarrollo de la resolución 100 en términos de pensarse un proceso participativo en la construcción de la CIS y de ir día a día, pues, sumando, digamos, también experiencias frente a esas singularidades del territorio nacional. Entonces, ya le doy la palabra a mi compañero Jorge Andrés, quien va a iniciar con la presentación. Y en un momento vuelvo yo a compartirles algunas de las reflexiones que allí hemos hecho. Gracias. Gracias, Daisy. Buenos días para todos y para todas. Bueno, para ya entrar en materia y gracias también por la introducción hecha por Mauricio, frente a este tema que pues en la actualidad vemos como el tema de pues, salud ambiental y cambio climático y con las condiciones en particular de saneamiento básico en el país pues han tomado o van a tomar cada vez más relevancia teniendo en cuenta las diferencias que se encuentran en los diferentes territorios y áreas del país. Entonces, voy a permitirme compartir pantalla para que por favor ustedes me indiquen cuando puedan ver la presentación. Perfecto, ya se está viendo. Gracias. ¿Las diapositivas están cambiando ahí en este momento? Sí, sí, Ok, sí. gracias. Bien. Bien, como decía Mauricio, el documento fue llamado Injusticias Socioambientales y Salud para un periodo, una ventana de observación que tuvimos en cuenta que fue entre el 2010 y 2022. Esto, pues digamos que es el campo temporal, sin embargo, pues hay unas precisiones frente a esa temporalidad, ya que no pudimos tener una serie completa de los datos, sino que tuvimos que tener unos puntos específicos para el análisis de la información. Sin embargo, pues tratamos de hacer un análisis global para todo el periodo. Como también decía Mauricio, pues esto hace parte de todo el proceso de comprender para actuar en el marco del Plan Decenal de Salud Pública y también complementa todo el análisis de situación en salud que se viene realizando pues a nivel del ministerio y también por las diferentes regiones y municipios en el país. Para dar inicio, entonces, pues partir de la definición de justicia ambiental, en este caso ya también Mauricio hace un momento hacía referencia a esto, esta definición es tomada de la sentencia T2 de 294-2014, donde nos indica que pues debe haber un equilibrio entre los efectos o consecuencias provenientes del desarrollo y también entre la aplicación de leyes, reglamentos y políticas ambientales. Esto básicamente para evitar que los efectos ambientales, consecuencia de esas actividades económicas o productivas, lleven a una mayor afectación o una afectación desigual a unos grupos poblacionales, teniendo en cuenta el componente racial, étnico o socioeconómico. Pese a esta definición y esta definición dada por la Corte, vemos que en Colombia 20 de cada 100 municipios en su área rural no tienen acceso a un saneamiento básico. Y de igual forma también se ha observado que 37 de 100 municipios no tienen acceso a agua mejorada.
Entonces, vemos que pese a que existen ya diferentes sentencias, normatividad y apuestas, digamos que políticas que tratan de mejorar estas condiciones, aún permanecen estas situaciones de inequidad y de desigualdad también en los territorios frente al saneamiento básico. También decir que a modo de introducción, que pues aquí tomamos apenas 4 hitos importantes que consideramos relevantes frente a las condiciones de saneamiento básico, pero pues en realidad hay muchas más. Partir inicialmente de lo que nos dice la ONU frente al derecho al agua, siendo el derecho al agua y el saneamiento, que es un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos. Es algo como tan básico y algo como que pensamos que estaría generalizado, pero hoy en día, y de acuerdo a lo que nos encontramos, pues es algo que pues muchas poblaciones aún tienen falencias frente al acceso al agua potable y precisamente al saneamiento. La Corte Constitucional también para el 2011 pues, nos habla nuevamente de ese desarrollo armónico donde el actuar de los seres humanos en relación al medio ambiente debe responder a la visión de los demás integrantes del medio ambiente. Es decir, no tenemos que ver el medio ambiente como un recurso ilimitado, sino que también debemos tener en cuenta que debe haber un desarrollo sostenible y que tampoco podemos eh, eh, utilizar los recursos naturales disponibles de una manera indiscriminada. Ya para 2019, entonces, la Organización Mundial de la Salud nos dice que el saneamiento básico salva vidas, y esto creo que es claro en términos de algunas enfermedades particulares y en algunas poblaciones, por ejemplo, en menores de 5 años, y es un aspecto constitutivo para el desarrollo humano. También, pues Daisy hace un momento nos comentaba sobre el Plan Decenal de Salud Pública, que pues para el 2023 con el ajuste de con la resolución 2367, pues incluyó también el eje estratégico de cambio climático, emergencias y desastres y pandemias, donde pues el propósito, como documento indicativo, es generar políticas y estrategias que apunten a afrontar estos cambios climáticos y estas emergencias que se están presentando en la actualidad. También no está aquí, pero más recientemente la Corte también se pronunció ya para este año con la sentencia 123 de 2024, donde aquí ya la Corte reconoció a las víctimas por desastres naturales, como también pues, o las víctimas de desplazamiento por desastres naturales para que sean también incluidas como parte de las víctimas de desplazamiento por otras causas. Y esto pues digamos, también marca un precedente, pues porque esto no se venía realizando y pues ya indica también que en el país se encuentran un mayor riesgo en algunas poblaciones y que requiere una atención del Estado para restituir, digamos, sus derechos y también las pérdidas que pueden tener a partir de esos cambios en el clima y por supuesto pues el cambio climático nuevamente juega un papel importante en todo esto. Bueno, con esta introducción y con estos, digamos, con estos apartados iniciales, nos propusimos como objetivo general para la elaboración del documento analizar desde un abordaje cuantitativo y cualitativo las injusticias socioambientales e inequidades en salud en Colombia entre 2010 y 2022. Como ven, entonces vamos a hacer una presentación desde 2 puntos de vista. Uno que pues desde la parte cuantitativa pretende hacer una descripción una aproximación cuantitativa y geográfica del comportamiento de algunos eventos trazadores en salud en relación con algunas variables socioambientales. Y también, desde un punto de vista cualitativo, se van a analizar las injusticias ambientales reconocidas por las Cortes y las afectaciones en la salud que los pobladores refieren en las tutelas y en las acciones populares. Aunque en los objetivos específicos se ven de manera, digamos que diferenciada, al final también se realizó un análisis integrado que trató de articular los resultados tanto cuantitativos y cualitativos pues, para llegar a las conclusiones del documento. Bien, desde la parte metodológica, inicialmente, desde los aspectos cuantitativos, entonces, pues es una descripción, es un análisis descriptivo que tratamos de llevarlo en la mayor medida de acuerdo a la disponibilidad de los datos a nivel municipal. Como decía, el arco temporal fue 2010 a 2022. En este caso, tuvimos inicialmente como indicadores sociosanitarios y ambientales que fueron incluidos en el estudio, estuvo el índice de pobreza multidimensional tomado del DANE, y se tomó de forma general y también específicamente para algunas privaciones que incluyen el índice de pobreza multidimensional, como lo son la inadecuada disposición de excretas, el hacinamiento crítico y sin acceso a fuente de agua mejorada.
También se incluyó el índice de riesgo de calidad del agua del Instituto Nacional de Salud, el Sistema de Vigilancia de Calidad de Agua de Consumo, eh, y el índice de riesgo de cambio climático que se tomó de la tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático. Esto es un documento, una información tomada a partir de lo realizado por el IDEAM, por la Cancillería, el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, donde se evalúa las amenazas y las vulnerabilidades de los territorios frente a los cambios climáticos. Estas amenazas vistas como la probabilidad de que ocurra un evento natural en un territorio y las vulnerabilidades medidas en términos de la afectación que pueda tener la población o el territorio en términos de disponibilidad de alimentos, afectación de la infraestructura, condiciones de salud o afectación también de los recursos naturales. Desde el punto de vista de salud, entonces tuvimos en cuenta o se incluyeron dentro del análisis eventos de morbilidad. En este caso se incluyó la incidencia de dengue y de malaria y también las consultas realizadas en menores de 5 años por enfermedad diarreica aguda, por infección respiratoria aguda y por desnutrición. Asimismo, se incluyó desde el punto de vista de la mortalidad, se incluyó la tasa de mortalidad por atribuirla al agua insalubre, el saneamiento deficiente y la falta de higiene. Esta tasa fue calculada a partir de los diagnósticos relacionados con las enfermedades infecciosas y parasitarias y con desnutrición. Como parte del análisis, entonces se hizo una agrupación por quintiles de los indicadores sociosanitarios ambientales, en este caso para los indicadores del índice de pobreza multidimensional, y IRCA para el IRCA y el índice de riesgo de cambio climático, pues estos índices ya tienen unos niveles de riesgo, una agrupación en 5 niveles que fueron tomados para la agrupación. A la luz de esta agrupación, entonces se observó el comportamiento de esos indicadores en salud que incluimos dentro del análisis y vimos cómo fue su comportamiento a nivel territorial y cómo se comportaban a nivel de, como les decía, de los indicadores sociosanitarios. Se midieron diferencias entre los quintiles establecidos y entre los grupos de riesgo. Respecto al análisis cualitativo, entonces, en este caso, la metodología fue un análisis de contenido de fuentes. En este caso, se incluyeron de fuentes documentales. El periodo para este análisis fue el periodo comprendido entre 2012 y 2022. Se incluyeron las tutelas y acciones populares que estuvieran relacionadas con la afectación o que atentaran contra derechos fundamentales individuales y o colectivos relacionados con el equilibrio ecológico, el ambiente sano y la salud. En este caso, pues se partió de 130 sentencias del Consejo de Estado y de 58 anotaciones de la Corte Constitucional. Digamos que este fue como la revisión inicial, digamos que los primeros documentos, y a partir de la depuración y la revisión de las mismas, al final se obtuvo un total de 131 documentos, en la cual se hizo pues una lectura completa y se hizo un análisis un análisis a partir del registro de la información más relevante en una matriz de Excel. Como parte del análisis integrado, les decía que pues no solamente era verlo de manera como independiente, la parte cuantitativa y cualitativa, también nos propusimos hacer un análisis integrado que tratara de vincular ambos resultados. En este caso, pues lo que intentamos hacer fue hacer un análisis de contexto de afectaciones ambientales, de las poblaciones específicas y de los daños e impactos en la vida y salud observados a partir de los resultados obtenidos. Para esto, entonces, desde un punto de vista cuantitativo, se utilizaron 3 categorías. El documento como tal está discriminado en 3 categorías. Está el primero, que hace referencia a las brechas rurales en el acceso al saneamiento básico, el agua mejorada y el hacinamiento. El segundo, relacionado con el goce efectivo del derecho al agua potable. Y finalmente, el de riesgo por cambio climático. En cuanto al análisis cualitativo, entonces las categorías que fueron definidas fue saneamiento básico, vivir entre aguas negras; contaminación ambiental, sin poder dormir por el ruido; cuando llegó la draga, contaminado sin agua; y múltiples afectaciones de fuentes hídricas, la quebradita está quebrada. Bajo este esquema o bajo este marco, entonces tratamos de hacer ese análisis integrado que pues vamos a ver ya al final de esta presentación y también pues está en el documento. Listo. Ya una vez viendo
digamos que aparte, saliendo de esta parte metodológica, ya entrando propiamente en los resultados más relevantes obtenidos, inicialmente vamos a hablar, o voy a presentar los resultados vistos desde el índice de pobreza multidimensional. Ustedes ven acá en la parte izquierda de sus pantallas, corresponde al índice, el comportamiento de la tendencia del índice de pobreza multidimensional estimado por el DANE desde el 2010 hasta el 2022, y este está desagregado por dos áreas, las cabeceras municipales, las cabeceras y los centros poblados y la ruralidad dispersa. Como ven, digamos que en términos generales hay una reducción de la pobreza multidimensional vista en este periodo de tiempo. Sin embargo, también es claro que aunque se ha hecho una reducción en este periodo de tiempo, en las zonas rurales aún sigue habiendo, o la presencia de la pobreza multidimensional en las zonas rurales sigue siendo más alta en estos lugares comparado con las cabeceras municipales. La línea roja que ustedes ven allí corresponde a la diferencia existente entre ambas áreas. En este caso, pese a que estamos reduciendo, se está reduciendo la pobreza multidimensional, existe una desigualdad frente a la diferencia existente entre ambas áreas. Entonces, se reduce la pobreza, pero esta disminución no está siendo de una manera equitativa o igual en ambas áreas observadas. Ahora, si lo vemos, digamos que desde un punto de vista territorial, ya aquí en la parte derecha ustedes ven inicialmente el mapa, el comportamiento departamental del índice de pobreza multidimensional, en este caso estamos hablando del 2018. ¿Por qué 2018? Porque pues queríamos compararlo también con el comportamiento municipal, y pues los únicos datos disponibles hasta el momento de este índice de pobreza multidimensional están pues, a 2018, por eso hacemos esta comparación. Y en este caso vemos que, pues, si bien las zonas, las partes más rojas en la parte departamental, pues están más ubicadas hacia el oriente, la zona del Orinoquía, la Amazonía, de pronto al sur del país, Chocó, y a la parte norte con la Guajira, un sector también de la costa del país, la costa atlántica del país, y que pues las mejores situaciones se encontró, los mejores departamentos están más hacia el centro. En este caso estaríamos viéndolos en departamentos como Antioquia, Santander, Cundinamarca, Boyacá, Sanare, Meta, Valle del Cauca y pues el eje cafetero básicamente. Sin embargo, si vemos este mismo comportamiento desagregado ya para a nivel municipal, pues ya vemos unos cambios pues, interesantes, dado que esas zonas tan amplias de pronto que se veían en verde ya no son tan así, sino que al interior de los departamentos existen municipios que también tienen unas condiciones de vulnerabilidad mayores, y que si se ven desde un punto de vista departamental, quedan solapados por los departamentos de pronto con mayor representatividad, pero que si hace un análisis ya municipal, ya empiezan a sobresalir. Y vemos también que pueden haber algunas zonas que trascienden de esa administración, de esa distribución administrativa, de esos límites administrativos, y que pues comparten realidades entre territorios. Entonces aquí ya ustedes ya ven cómo la zona del Pacífico pues ya se ve un poco más amplia en cuanto a esas condiciones más vulnerables. La zona de la Orinoquía y la Amazonía también, entonces muestra una mayor, se ve un poco más rojo, se extiende un poco más esas zonas rojas que no se veían en la parte departamental, y en ese sentido es donde también, y viendo esto, pues es donde también se pudieron establecer esas diferencias, esas desigualdades en términos de cómo se comportan o cómo están las condiciones sanitarias en el país, y también cómo afectan a las poblaciones en términos de salud. Bien, ahora voy a presentarles también cómo es el comportamiento de tres de las variables o privaciones que contempla el índice de pobreza multidimensional. En este caso, pues se incluyeron, como les decía, en la parte metodológica, el hacinamiento crítico, la inadecuada eliminación de excretas y sin acceso a fuente de agua mejorada. Lo que ustedes ven acá, pues son la distribución de sus municipios de acuerdo, también visto en los quintiles. Entonces vemos como los quintiles que están con mayor pobreza o una mayor afectación por, eh, por estas condiciones. Entonces, inicialmente viendo el hacinamiento crítico, se ve más hacia la costa atlántica del país, la costa Caribe, también hacia la zona de la Orinoquía, y al final, y en la parte más al sur también lo vemos en la zona de la Amazonía.
Cuando ya lo vemos en términos de eliminación discreta, si a fuente de agua mejorada, ya aquí se observa un cambio en términos de una afectación más importante en la zona pacífica. Aquí ya vemos como Chocó y Nariño toman más importancia, más relevancia dentro de la distribución territorial. Y esa zona que estaba de pronto más marcada en hacinamiento crítico de la zona de la costa Caribe, digamos que ya se centraliza mucho más a la Guajira en la parte de sin acceso a fuente de agua mejorada. Ahora, si lo vemos en términos de la distribución, de cómo es la distribución de esos municipios, o qué tanto se acercan unos de otros en términos de la medición del indicador, vemos que en hacinamiento crítico este box plot lo que nos muestra es que entre más pequeña sea esa diferencia entre municipios, pues la cajita va a ser más pequeña. En este caso, pues vemos que pues para el 2018, en este caso, pues es mucho más pequeña esa distribución, esa desigualdad entre municipios comparado con los demás, con los otros dos indicadores. Allí sí vemos que pueden dar datos mucho más extremos en la parte de alta eh, y también podemos tener municipios con mejores condiciones, que también contrastaría pues con ese hacinamiento crítico, que donde al parecer pues parece que hubo o hay una mejor implementación de acciones para reducir este indicador. Términos de tendencia, entonces, digamos que retomaríamos lo que vemos antes, digamos que reforzaría un poco este tema. Vean la gráfica de hacinamiento crítico, como tanto en el área rural como en la urbana, pues hay una reducción progresiva de este indicador. Entonces, digamos que se ha hecho un buen trabajo en términos de hacinamiento crítico, pues, tanto, pues, digamos que en términos generales se ha reducido. No así para la eliminación discreta y el acceso a fuentes de agua mejorada. Vea que la zona rural aún sigue, digamos que muy por encima de lo observado de las áreas urbanas, que es la línea azul, o de las cabeceras, que es las líneas azul más clara, y que pues nos muestra nuevamente ese componente de desigualdad entre las dos áreas, donde pues el área rural sigue manteniendo esas ausencias frente al saneamiento básico. Ahora, si lo vemos desde el punto de vista del índice de riesgo de calidad del agua, esta vez visto en el año 2018 y su distribución, este es digamos que el panorama general observado para el país. Pues aquí también nuevamente una afectación se ve hacia la zona sur del país, Nariño, sobre el Pacífico, donde se obtuvieron datos. Digamos que no se ve de pronto una zona tan amplia como se veían los otros indicadores en términos de agua, más centralizados como hacia el sur del país, por aquí algo también del Huila, del Cauca. Pero si lo discriminamos este mismo indicador si lo vemos desde el componente urbano y rural, entonces, aquí nuevamente encontramos diferencias. Inicialmente, si vemos en la parte urbana, vean cómo nuevamente si vemos esta la distribución de municipios, de la totalidad de municipios, vean que en la parte urbana progresivamente hay una reducción en esos riesgos, en ese riesgo, en ese IRCA de la calidad de agua. Lo que ustedes ven de fondo sería como el nivel de riesgo, los niveles de riesgo que tiene el índice, donde lo más oscuro va a ser inviable y lo más clarito es sin riesgo. En este caso, vean que a 2022 en el área, en la parte urbana, casi que un poco más del 75% de los municipios del país se encuentran en un riesgo bajo o sin riesgo, que eso pues es un indicador pues bastante importante frente a las condiciones urbanas observadas en el país. Sin embargo, al ver este mismo comportamiento en el área rural, encontramos una diferencia importante. Vean que estas cajas ya no son tan pequeñas, sino mucho más amplias, lo que nos muestra que hay municipios que pueden estar en muy buena condición acá abajo, o inclusive hay muchos municipios que están en condiciones donde el agua es inviable sanitariamente. También hay una reducción, pero no es tan marcada como se ve en la parte urbana. Y vean que mientras que en la parte urbana, como les decía hace un momento, los riesgos en la mayoría de poblaciones están en riesgo bajo y sin riesgo desde el punto de vista urbano, en la parte rural aún permanecen municipios que a 2022 se encuentran en inviables, las condiciones del agua son inviables sanitariamente, también están en riesgo alto en una buena proporción e inclusive pues en riesgo medio. Y en menor proporción pues se ven los que están en riesgo bajo y sin riesgo. Entonces nuevamente pues hace énfasis en lo que ya veníamos conversando sobre esas inequidades, esas desigualdades que existen entre el área rural y la parte urbana en términos del acceso al agua potable. Esta es la distribución para el índice de riesgo de cambio climático. Como les decía, pues hace parte de la evaluación de la amenaza y la vulnerabilidad que tienen los territorios frente a los cambios climáticos.
En este caso, pues la última medición obtenida fue 2017 y pues vemos cómo para ese año, entonces los riesgos o los que se clasificaron como con un riesgo muy alto estuvieron más hacia la Amazonía, algunas zonas por aquí en el Pacífico. Bogotá también está allí y también, por supuesto, San Andrés. Sin embargo, sí, teniendo en cuenta los cambios que han habido, pero más recientemente, y lo que estamos viviendo en este momento frente a los cambios, a los aumentos de temperatura, las épocas secas un poco más prolongadas, más fuertes, este mapa posiblemente ya en actualización creo que puede cambiar. Y esas zonas quizás que vemos como en amarillo o de pronto en naranja, pues ya pueden estar considerándose como un riesgo muy alto. Entonces, de ahí también, digamos que uno de los hallazgos y recomendaciones o conclusiones importantes sobre la actualización de estos indicadores tan importantes frente a cómo el cambio climático está afectando los territorios y también en qué medida pues, se pueden generar también alternativas de solución frente a esto. Bueno, al final pues también está aquí la distribución por departamentos, pero básicamente es como lo mismo que les estaba comentando en el mapa. Bueno, ahora. Voy a presentarles cómo fue el comportamiento de los eventos en salud también, desde un punto de vista territorial. Y en la parte derecha, pues luego voy a presentarles cómo fue ese comportamiento a la luz de las condiciones sanitarias medidas a través de los indicadores que nosotros contemplamos. Entonces vamos a arrancar con malaria. En términos de malaria, entonces este es el comportamiento de una notificación por malaria vista en 4 momentos temporales: 2010, 2014, 2018 y 2022. ¿Qué quiere decir aquí en términos de malaria? Vean que pues los territorios, el Pacífico, la zona pacífica, la zona de los llanos orientales, la Orinoquía y la Amazonía, a pesar de los cambios temporales, digamos que esas zonas en términos generales se mantienen en el tiempo, es decir, la afectación sigue permaneciendo, pues digamos que en algunas zonas, por ejemplo, en 2022 ya la zona de la Orinoquía de pronto se ve un poco más marcada comparado con años anteriores, pero Pacífico, digamos que es un evento que sigue permaneciendo. Y en términos de tendencia de la distribución de los municipios, que es lo que ven ustedes aquí abajo, vemos cómo, aunque siguen siendo los municipios, la afectación en términos poblaciones es mayor. Es decir, ahí tenemos los mismos municipios, parece ser que en los municipios donde se presenta el evento en mayor medida se mantienen, y no solamente se mantienen, sino que en la medida que va pasando el tiempo va teniendo una mayor afectación. Si lo comparamos con los indicadores sociosanitarios incluidos dentro del análisis. Entonces vemos que malaria pues de lo que encontramos es que malaria es uno de los eventos que muestran un mejor comportamiento al compararlos con sus condiciones sanitarias. Lo que ustedes ven acá son los quintiles en términos de sin acceso a agua fuente mejorada, hacinamiento e inadecuada eliminación de excretas. Mientras se aumente el quintil, mientras lleguemos al quintil más alto, indicaría que tenemos una peor condición para esos indicadores. Y mientras que en quintil 1, pues nos daría la mejor condición, una menor condiciones de hacinamiento, de acceso a agua fuente mejorada o de eliminación de excretas. Como ven, en términos de malaria, entonces vean que los indicadores en salud tienden a incrementarse en la medida que aumentan esas condiciones desfavorables para esos indicadores. Mientras aumentamos los quintiles, eh, también se incrementa la tasa de notificación por malaria. Los municipios que se encuentran en el quintil 5 muestran que tienen una tasa de notificación por malaria más alta comparada con los municipios incluidos en el quintil 1, y se ve un poco más fuerte en este caso en los centros poblados y la ruralidad dispersa. Ya en términos en términos del índice de riesgo de calidad de agua, nuevamente, pues vemos esa relación, pero en este caso sí lo vemos o se observó mucho más fuerte fue en las cabeceras municipales. Vean cómo en la medida que aumenta el riesgo, también se incrementa, en medida que aumenta el riesgo por calidad de agua del IRCA, también se incrementa pues esa tasa de notificación por malaria. Y por cambio climático, bueno, nuevamente aquí, esta vez nuevamente por los centros poblados en la ruralidad dispersa, se observa cómo se va incrementando también en la medida que aumenta ese índice de riesgo de cambio climático. Los municipios que tienen mayor riesgo, que se clasificaron como muy alto, pues van a tener unas tasas más altas de notificación por malaria. En dengue, pues si lo vemos otra vez nuevamente desde el punto de vista territorial, iniciamos en 2010, donde pues digamos que hay una afectación más hacia el centro del país. Por aquí está Arauca, algo de por acá de Bichada. Pero si ustedes ven cómo pasa 2014 como una reactivación del virus, como una mayor notificación por dengue, y en este caso
pues ya se ve una ampliación de los territorios que se vieron afectados. Nuevamente en 2018 se reduce esa afectación y en 2022 vuelve y se activa. Aquí lo que nos está dando cuenta básicamente es esa ciclicidad que tiene el evento y pues la afectación que puede existir. También se observó que pues vean la distribución, vean que pues aquí se reduce, aquí nuevamente incrementa, se reduce en 2018 y en 2022 nuevamente se incrementa. ¿Qué está sucediendo en cuanto a dengue? Sí, la afectación de municipios puede incrementarse, pero también, al igual que en malaria, en algunos casos, algunos municipios también van a tener una mayor afectación de la población, es decir, las tasas de notificación van a ser mayores comparados con el periodo anterior o con el año anterior. Ya al compararlo con los indicadores sociosanitarios, en este caso, pues vimos que hay un mejor comportamiento, en este caso, para los indicadores relacionados con el índice de pobreza multidimensional, es decir, estos tres, en acceso a fuente de agua mejorada, hacinamiento y dengue, donde pues ustedes ven que la línea gris, esta corresponde a las cabeceras, donde tuvo una mayor afectación, donde digamos que se ve un mejor comportamiento, no mayor afectación, sino un mejor comportamiento. En este caso, mientras que en esas cabeceras municipales se incremente el hacinamiento o la inequidad de eliminación de excretas o el acceso o que no tengan un buen acceso al agua mejorada, pues también va a implicar un incremento o implicó un incremento en la tasa de notificación por este evento. Ya en términos de recordar que esto es morbilidad morbilidad menores de 5 años, consultas realizadas para menores de 5 años, en este caso desnutrición, pues vemos el comportamiento nuevamente territorial. Ya digamos que a final del periodo vimos que la mayor afectación ya se concentra más hacia el norte del país, pese a esa distribución, por ejemplo, en 2014 que se ve un poco más diseminada. Ya para 2022, digamos que tiende a concentrarse un poco más hacia la costa, nuevamente hacia Arauca, hacia Bichada, nuevamente los llanos orientales, por aquí en la parte central de los llanos orientales. Y pues digamos que en términos de tendencia es una situación, unas consultas que se han visto incrementadas en el tiempo, desde el 2010 hasta el 2022. Ya al compararlo con nuestros indicadores sociosanitarios, digamos que en este caso no encontramos ese comportamiento observado para malaria y dengue. En este caso, pues particularmente para desnutrición, únicamente ese comportamiento, esa tendencia, ese gradiente que estábamos esperando, se vio únicamente en hacinamiento. Ya para los demás, digamos que ustedes ven las líneas un poco más horizontales o tienden o a verse más en donde tienen menos riesgo, los quintiles 1. Esto pues también en la discusión también lo abordamos básicamente relacionado con las consultas en lugares donde pues tienen mejores condiciones, posiblemente también pues van a tener una mayor probabilidad de tener consultas o acceder a los servicios médicos para consultar, pero pues bueno, en este caso pues únicamente en hacinamientos encontramos que mientras se incrementaba el hacinamiento en el quintil número 5, también se incrementaba el número de consultas por desnutrición en menores de 5 años. Eh, en EDA, como les decía hace un momento, digamos que, bueno, finalmente tenemos la distribución territorial. En este caso, para ya el final de periodo, este es uno de los, creo que fue el único evento de los que observamos que mostró una reducción ya para la ventana temporal que tuvimos. Vean cómo en 2022 pues la tendencia ya se reduce. De igual forma, pues esa afectación a nivel territorial pues se ve mucho menor comparado con 2014, donde fue como ese pico más alto con una mayor afectación hacia nuevamente el sur del país, Nariño, Cauca, parte del Huila y al norte nuevamente por aquí con La Guajira, Córdoba, el Atlántico. Pero pues como digo, en 2022 pues se redujo y pues se concentró ya más hacia La Guajira específicamente. Ya como al compararlo nuevamente con los indicadores sociosanitarios, pues como les decía hace un momento, vean cómo en este caso el gradiente, digamos que estaría en favor ya más en la población menos vulnerable, en este caso los quintiles 1, o donde existió menos riesgo. Como les decía, pues lo que lo relacionábamos era que esas condiciones sociales que de pronto puedan tener esas poblaciones en ese quintil 1, pues pueden favorecer también pueden llevar a que pues tengan una mayor probabilidad que consulten y por lo tanto por eso tengan una mayor número de consultas por edad en este caso. Ya para la infección respiratoria aguda, nuevamente sucedió un comportamiento muy similar al observado por los otros dos indicadores de morbilidad en menores de 5 años. En este caso, nuevamente, pero digamos que hacinamiento fue el único que nos dio un poco, trató de mostrar algo de ese gradiente esperado.
más visto sobre las cabeceras municipales, pero pues digamos que tampoco no es tan marcado como se vio en malaria y dengue. En este caso, pues la infección respiratoria aguda, eh, sí, digamos que ya al final del periodo nuevamente se está viendo que se concentra, digamos que la zona norte del país es donde, como digamos que era coincidente en este sentido, que la zona norte del país en muchos eventos tienden a mostrar los indicadores más altos, o por lo menos estos que estamos analizando para los periodos observados. Eh, Bien, esto digamos que es en términos de ella. Y finalmente, ya relacionado con el comportamiento de la tasa de mortalidad atribuible por agua insalubre, saneamiento básico y la falta de higiene en el segundo municipio. Ese es el comportamiento de la tasa de mortalidad a nivel territorial. Si ustedes recuerdan de pronto, con el mapa que les presenté previamente, con el de índice de cambio climático, creo que tenía cierta coincidencia, particularmente en 2022, como se ve en este mapa, donde pues hay una afectación por aquí en la Amazonía, en la Orinoquía, por aquí en el Chocó también ya hay una cierta afectación y al norte del país. Es un evento que digamos que muestra bueno, claro que desde 2014 tuvo una reducción y en 2020, hacia 2022 tiende o tuvo un incremento en esta tasa de mortalidad, y que si lo comparamos con nuestros indicadores sociosanitarios, en este caso, vemos que, por ejemplo, en el índice de riesgo de calidad del agua, aunque no es tan marcado, porque pues, digamos que en el riesgo bajo fue donde tuvimos casi la tasa de mortalidad más alta, la tasa promedio de mortalidad más alta. eh, Esto en las cabeceras, pero no así para los centros poblados y la ruralidad dispersa, donde pues aquí sí se ve un poco más claro el gradiente, donde el más alto sí está en donde están las condiciones del agua inviable sanitariamente. Frente a los indicadores del índice de pobreza multidimensional, pues en este caso digamos que pues tampoco hay ese gradiente tan marcado. Sin embargo sí se puede ver como en algunos casos, por ejemplo el hacinamiento nuevamente, se ve que en los quintiles 5 tiende a estar esos indicadores más altos. En este caso, pues, visto un poco más pues, aunque comparten mucho, acercándose mucho al total, más en los centros poblados y en la ruralidad dispersa. Y de igual forma también en la inadecuada eliminación de excretas. Para este indicador de la tasa de mortalidad, pues, atribuirle el agua insalubre y al saneamiento básico deficiente, digamos que el indicador que mejor se nos comportó fue el índice de riesgo de cambio climático. En este caso, vean cómo la curva, digamos que es mucho más clara, donde pues en la medida que aumenta ese riesgo también se nos incrementan esas tasas de mortalidad. Entonces vemos cómo, pues, como les decía hace un momento, la actualización, por ejemplo, de este indicador puede ser muy importante, teniendo en cuenta algunos de los eventos que ya aquí analizamos. Hasta aquí entonces sería como la parte cuantitativa, los resultados más importantes que obtuvimos en la parte cuantitativa. Entonces ahora voy a dar paso a Daisy para hacer el abordaje del análisis cualitativo. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias nuevamente por estar con nosotros. Mm, un elemento antes de iniciar con lo cualitativo que quisiera compartirles es que cuando empezamos este trabajo, con Andrés nos preguntábamos frente a todo las transformaciones socioambientales que hay en el país, a qué darle un lente. Y escogimos esta mirada de lo que estaba pasando en términos del saneamiento ambiental, del agua mejorada, incluso aún con la exposición a que nos llamaran como sanitaristas, ¿cierto? Del principio de siglo, precisamente por ello, porque básicamente los resultados que ustedes han visto y que Andrés nos ha presentado, pues de lo que nos están hablando es de situaciones en las condiciones de vida que en el siglo XXI son inadmisibles, y que, digamos, nos constituyen en un imperativo ético, poder desde el campo de la salud volverlas a nombrar y volver a decir que ellas tienen relaciones directas con lo que hemos venido denominando esa salud. Desde allí, entonces, nos propusimos hacer una mirada
de las comunidades, de lo que las comunidades plantean ante las cortes constitucionales. Esto es Corte Constitucional y Consejo de Estado. Por supuesto, no es una mirada jurídica, es una mirada que busca a partir de las sentencias de tutela y de acciones populares, identificar elementos que nos permitan comprender ya en esos territorios situados cuáles son las problemáticas que las poblaciones manifiestan, cuáles son esos posibles aspectos contextuales que pueden darnos elementos para comprender el por qué se presentan ciertas problemáticas y cuáles son las manifestaciones en salud que terminan siendo relevantes para las poblaciones y que no necesariamente van a tener un diálogo directo con los trazadores en salud pública que tradicionalmente hemos utilizado. Desde esa perspectiva, quisiera compartir con ustedes entonces el árbol de categorías. eh, en la mano derecha lo tienen ustedes presente. Podemos allí ver que en términos muy generales lo que hicimos fue pensarnos unas categorías y unos códigos que nos permitieran el abordaje a las sentencias ya mencionadas. Mm, digamos que pusimos el lente de manera muy directa a las afectaciones ambientales, independiente de su relación con la salud humana, con la salud humana, ¿cierto? Digamos que bajo la consideración de lo que ya la Corte también nos ha pronunciado en la sentencia del año 2016 sobre el río Atrato, y es que la naturaleza es un sujeto vivo y tiene derechos en sí mismos. Y en la comprensión que los seres humanos no somos superiores a ningún otro ser de la naturaleza, sino que vivimos en una interacción en diferentes ecosistemas donde en el inmediato o en el mediano o largo plazo las afectaciones, digamos que a la naturaleza, van a generar algún tipo de afectación también en la vida humana. Esa fue una de las categorías gruesas, entonces afectaciones ambientales. Allí dos elementos tal vez relevantes, esas afectaciones ambientales y su relación con diferentes desastres naturales que se generan y digamos que producidos en gran parte pues por el accionar humano. La contaminación ambiental, emisiones atmosféricas y otros materiales particulados que están allí en afectaciones ambientales. Mm, También vimos como una de estas subcategorías gruesas la apropiación de bienes por parte de particulares, ¿cierto? Como digamos que los recursos, eh, o más bien como estas posibilidades que hay en los diferentes ecosistemas también son apropiados por diferentes intereses individuales. Hay contextos distintos, ahorita me detengo un poquito en ello, pero digamos que un elemento central allí es esa manera de la apropiación de las diferentes formas de vida que hay en los territorios. La otra categoría fue el contexto. Si bien estuvimos hablando también en términos cuantitativos de este contexto urbano y un contexto rural, diríamos que en lo cualitativo es un poco menos limitado en ocasiones esta diferenciación, pero sí nos habla y sí podemos presentar, dialogar con ustedes sobre ciertas formas de organización social que se dan explícitamente en unos contextos más urbanos y también unas formas diferenciales en contextos rurales que afectan la vida de las poblaciones. Finalmente, pues una subcategoría en términos de daños e impactos en la vida y la salud. Allí importante pues esta sentencia de este año, el 2024 de la Corte Constitucional, cuando la Corte Constitucional nos dice que hay víctimas de desplazamiento forzado por cambio climático y otras afectaciones ambientales, nos está colocando esta categoría de daño que no es igual a la categoría de impacto, entendiendo que la categoría de daño
tiene también una relación sociojurídica en la vida, para la vida de las personas. Así que lo que nos está haciendo allí el llamado es que hay una violación de derechos que debe restituirse. No necesariamente un impacto en este marco comprensivo es restituido. Un impacto puede ser, en el contexto como lo estamos usando, es un impacto negativo y puede, digamos que, ser derivado de manera indirecta de una afectación. Y finalmente pusimos el lente en algunas poblaciones específicas, particularmente pueblos y comunidades étnicas. Con este análisis, pues de categorización y codificación, obtuvimos 4 grandes categorías. Ya Andrés las mencionaba. No me voy a detener, pues no me detengo en esta diapositiva en ellas porque finalmente vamos a compartir algunos resultados sobre cada una de las categorías. Con este caso. Listo. Quisiera compartir este primer relato, me voy a permitir leerlo, ¿cierto? Donde nos dice: los demandantes, es decir, la población, indicaron que desde que recibieron las viviendas han venido soportando olores nauseabundos, en ocasiones en horas de la noche y otras en el día. Proliferación de roedores y zancudos a tal punto que en ocasiones se hace insoportable la situación, en especial para los niños y adultos mayores, los cuales presentan problemas en la piel, infecciones en la garganta, gripes y demás. Todo ello afecta no solo la salud, sino también la economía de todos los habitantes. Este extracto de la sentencia 724 del año 2011 se da en la ciudad de Bogotá con las inundaciones del barrio Atalaya. Esto es Canal del Tintal, y que quienes han tenido la posibilidad de visitar de pronto el territorio saben que son inundaciones que se producen, digamos, en términos de los desagües del río Bogotá y Tunjuelito. Estos elementos, digamos que nos ponen ya un punto de partida para decirnos, pues cuando estamos hablando de estas afectaciones ambientales, digamos que ciertos lugares urbanos van a tener un momento particular porque van a resultar con graves afectaciones. Listo. Y me gustaría como preguntarles, luego cuando abramos micrófono conversamos un poquito sobre eso, pero hacerles la pregunta frente a ustedes, cada uno de ustedes les invitaría a que se ubicaran en el comedor de su casa o apartamento, ¿cierto? Y están en una noche comiendo con su familia o ustedes con sus mascotas, que también ya son la familia, y de pronto empiezan a escuchar un sonido en el baño de su casa o un sonido en la cocina de su casa, y lo que está entrando por estos sifones es agua negra, agua que viene de la calle, porque esa es, digamos que parte de los relatos de los cuales vamos a estar conversando, cómo esas aguas hervidas terminan inundando las casas de las personas y, digamos, lo que significa en términos de vivir con esta inquietud de que si llueve, mi casa puede inundarse. Y lo que significa, como en el caso del barrio Atalaya, para los niños en particular, digamos, todo este tipo de afectaciones. Sin saneamiento básico, vivir entre aguas negras. Bueno, ya Andrés nos compartía, ¿cierto?, que el saneamiento básico es un derecho humano. La Organización Mundial de la Salud en el año 2019, un poco antes de que se declarara la pandemia por COVID-19, nos ponía este elemento de la importancia de pensarnos el saneamiento básico en directa relación con la salud de las personas, justamente porque aún hoy en el mundo una muy buena parte de la población vive sin saneamiento básico. Ya Andrés nos dijo esa proporción en Colombia. Eh, un poco lo que nos habla esta categoría, sin saneamiento básico, vivir entre aguas negras, pues son estos relatos y estas demandas que las poblaciones colocan ante diferentes
instancias, ¿cierto? Para decir que en los territorios donde se encuentran, en los barrios donde viven, en los lugares de vivienda que les han sido adjudicados, en el caso, por ejemplo, de viviendas de restitución de derechos, en el caso de viviendas de interés social, tienen afectaciones en términos del saneamiento básico. Importante allí para ilustrar un poco esto, esta sentencia del Consejo de Estado, ¿cierto? Donde nos dice, pues bien, en visita realizada por la Personería Municipal de Armenia, se pudo constatar que en casi todas las viviendas del sector, los pozos sépticos se encuentran al máximo de su escasa capacidad, obligando a la comunidad a constituir nuevos pozos en zonas de su vivienda cercanas a las cocinas y habitaciones, poniendo en riesgo de manera evidente la salud y dignidad humana de niñas y niños, adultos mayores y de la comunidad en general. Estos elementos se encuentran principalmente en contextos situados económicos y políticos a nivel urbano, donde han crecido, por ejemplo, las propuestas de servicios o la actividad económica de servicio y turismo. Aquí quisiera llamar la atención frente a que servicios, todo lo que es la rama, la actividad económica de servicios, pues sabemos que constituye la segunda rama en actividad económica en el país y que son de, digamos que una muy buena proporción son estos servicios y comercio que crecen en los diferentes lugares urbanos y barrios donde habitamos. La inequidad territorial en la distribución del presupuesto, entendida como políticas ya de Estado, ¿cierto? Que llevan a que existan territorios donde o no hay asignación presupuestal o esta ejecución no se da en términos de lograr, pues, que se logre un saneamiento básico como derecho humano. Las dificultades también en comprensión de diferentes instancias, principalmente municipalidades y CAR, para dar para hacer cumplir, digamos que la normatividad en el territorio y para lograr que en el territorio se ejecuten estos proyectos. Allí hay unas afectaciones en términos de los modos de vida de las personas. eh, Quisiera llamar la atención, por ejemplo, en esos enclaves de vulnerabilidad que encontrábamos en las sentencias de la Corte, particularmente a nivel urbano en ciudades intermedias como Ibagué, Pamplona, Florencia, Armenia, ¿cierto? Como en estas ciudades el crecimiento, digamos, que no sigue una regulación del plan de ordenamiento territorial, por ejemplo, lleva a que alcantarillados que tenían unas dimensiones inferiores, pues se vean enfrentados a unas mayores demandas con procesos como el que ya hemos venido referenciando y espacios donde la no titularidad de predios, perdón, lleva a que las poblaciones no tengan acceso al saneamiento básico. En el área rural, ya como lo mencionábamos en la municipalidad de Armenia, principalmente el tema de diseños de pozos sépticos, la ausencia de programas para acompañamiento en el diseño de los pozos sépticos y respuestas, digamos, de las propias comunidades llevan a esta problemática que afecta pues la vida de las personas. Finalmente diríamos que hay unas afectaciones en la vida y la salud y tal vez la principal de ellas es la que la Corte Constitucional nos ha señalado en relación directa con el saneamiento básico, al decirnos, pues definitivamente se afecta la dignidad y la intimidad humana cuando entran aguas servidas a nuestros hogares, cuando las personas tienen que vivir entre aguas servidas. Afectaciones en la tranquilidad y el bienestar, en la salud física y emocional, la enfermedad diarreica, infecciones en la piel de niños, personas mayores y por supuesto dimensiones en toda la calidad de vida de las personas, como daños en las viviendas, en los bienes materiales que las personas han logrado construir. Es importante aquí señalar que un caso particular se ve con la población privada de la libertad, digamos que son recurrentes las sentencias que hay de la Corte Constitucional frente a la importancia del saneamiento básico en personas privadas de la libertad. Bien, la segunda categoría eh, la quisimos denominar sin dormir por el ruido, que está en íntima pues, relación con todos los procesos
contaminación ambiental y múltiples formas de contaminación ambiental. Aquí nuevamente es recurrente, digamos que todos estos cambios en sobre todo en los barrios urbanos, ¿cierto? Todos los cambios del contexto que se dan en sectores donde eran residenciales y empieza a volverse más sectores turísticos o sectores de servicios. También es importante señalar que en estos contextos, pues el trabajo informal, digamos, en poblaciones como las nuestras, se incrementa y todo esto conlleva, digamos, a un cambio tanto en el panorama visual como auditivo y relacional que existe en el territorio. Eh, Muy relevante, pues todo el tema de la actividad minera tanto informal como formal, pero particularmente aquí quisimos darle relevancia a la actividad minera formal, donde finalmente las poblaciones están en medio de actividades que tanto de día como de noche interrumpen su vida. Y, por supuesto, esa débil gobernanza en acciones de vigilancia y control, que ya lo habíamos mencionado y va a ser recurrente en las 4 categorías para el cumplimiento de normatividad respecto a adecuación de establecimientos de comercio. Es decir, Colombia tiene normatividad frente al tema, pero no necesariamente esto se hace cumplir. Un ejemplo de ello nos lo dice esta sentencia del Consejo de Estado, ¿cierto? Donde nos está diciendo que aunque el secretario de despacho hubiera exhortado a los propietarios o representantes de los establecimientos de comercio, la séptima VAR, para que presentaran una propuesta técnica de insonorización de los respectivos establecimientos, la Alcaldía Municipal de Puerto Berrío, esto es en Antioquia, no acreditó de manera fehaciente que hubiera constatado que dichos establecimientos hubieran sido efectivamente acondicionados. Este digamos que es un elemento recurrente en las sentencias que pues nos llevan en el camino de pensar cómo fortalecer también esa gobernanza a nivel territorial, pues efectivamente allí tenemos grandes elementos de acción. En términos de esos modos de vida, nuevamente llamar la atención, ya no en ciudades intermedias como Ibagué o Armenia, sino en ciudades, en municipios un poco más pequeños, con cascos urbanos un poco más pequeños que estas ciudades, pero que están muy cerca a ciudades principales en términos de ser ciudades capitales, ¿cierto? Por ejemplo, Girardota y Puerto Berrío en Antioquia, Girón en Santander, Restrepo en Valle del Cauca, Bosconia en Cesar. Entonces son, digamos que municipios donde se empiezan a desarrollar todos estos procesos, particularmente en los cascos urbanos, y donde las poblaciones pues también manifiestan la pérdida de su tranquilidad. A nivel rural, nuevamente señalar pues la actividad minera es, hay distintas formas, ¿cierto?, de minería que se están llevando en el país y de extracciones mineras en diferentes contextos donde las veredas pues terminan, digamos que, o los pobladores de veredas terminan impactados por los cambios que allí se están dando y se presentan. E incumplimiento de la normatividad por actores de sectores de comercio u otros procesos industriales que no, digamos que pasan por alto cualquier tipo de normatividad existente. Encontrábamos aquí, por ejemplo, el tema de los transportadores, por ejemplo, eh, de arena, ¿cierto? Entonces, el que en una vereda empiece a haber un flujo alto, por ejemplo, de volquetas transportando arena, pues son cambios no solamente en el panorama, no solamente son afectaciones, también son afectaciones naturales y cambios, digamos, en la tranquilidad de las comunidades. Y finalmente, pues es recurrente la palabra, se afectó mi tranquilidad y mi bienestar con pérdida de sueño, pérdidas auditivas y otras afectaciones en los sentidos. Quisiera aquí como señalar, estos son afectaciones que no necesariamente van a impactar, por ejemplo, un indicador, un trazador de salud pública en este momento que logran impactar, por ejemplo, un indicador en salud. Y por eso, pues,
verlo un poco de manera complementaria. Bien. Quisimos en esta diapositiva traer esta imagen, es una imagen tomada de internet, porque pues la sola imagen creo que nos dice todo lo que está pasando en ciertos territorios, en particular con estos grandes procesos extractivos que se están viviendo en estos territorios. Mm, Tenemos allí pues un cambio en el panorama. Ustedes saben que en términos de quienes están más trabajando con todo el tema ambiental, la solastalgia como un concepto para referir a las afectaciones emocionales que producen los cambios de panorama se vienen describiendo. Eh, Aquí, pues, la mirada del niño viendo el cambio de su territorio creo que nos hace también sentido de cómo esto se está dando en diferentes contextos del país y también, pues, digamos, el lugar que los pobladores pueden tener en estas transformaciones. En términos del contexto económico y político, pues ya lo he mencionado, son actividades extractivas de minería legal o minería ilegal, ¿cierto? En muchos de estos lugares, en particular en los contextos de minería ilegal, hay convergencia de grupos armados y organizados y no organizados, y esto pues también genera otras tensiones en el territorio. No lo habíamos mencionado antes, pero pues el asesinato de líderes ambientales, por ejemplo, en estos territorios es un elemento central para comprender cómo estas diferentes formas de violencia que se dan tanto contra la naturaleza como contra las personas, pues convergen en territorios particulares. Modos de vida, allí quisiéramos señalar la minería legal, por ejemplo, afectando departamentos como Guajira, Chocó, los municipios de Pisba en Boyacá, El Paso, Cesar, y unas grandes afectaciones en territorios que son mayoritariamente indígenas. Tenemos allí los resguardos indígenas del Cenú en el Alto San Jorge, pues los municipios de Puerto Libertador y Montelíbano, bueno, los pueblos Guayú en Córdoba y otros lugares que, digamos, vienen siendo afectadas por estos procesos. Mm, Importante allí señalar que, digamos que la vida de las personas y en particular de pueblos étnicos y comunidades, de pueblos y comunidades étnicas, en estos territorios se da en íntima relación con la vida del territorio. Por lo tanto, eh, no se puede ser un pescador de la ciénaga sin ciénaga, o no se puede, digamos, ser de un pueblo nómada, ¿cierto? En la Amazonía, sin la Amazonía. Y eso nos pone un elemento importante en la reflexión, y es que los impactos que estas poblaciones tienen en su vida están en íntima relación con las formas como se organizan las vidas de las poblaciones y cómo históricamente se han organizado. Casi que uno podría decir, no podemos ser trabajadores del Ministerio de Salud sin la séptima, es decir, si estamos aquí y caminamos por el sector, pues este territorio alrededor de donde trabajamos, ¿cierto? El territorio también nos constituye a nosotros. Y hago ese símil un poco simplista, solamente para decir que es muy necesario cuando nos acercamos a pensarnos qué está pasando en términos socioambientales, pensar cómo viven las poblaciones, no cómo van a vivir, sino cómo han vivido y cómo tradicionalmente se han relacionado con la naturaleza. Y de allí, pues, la importancia de estos, digamos, del impacto que los procesos extractivistas están teniendo en las diferentes poblaciones, porque básicamente son poblaciones cuya supervivencia depende de esa relación. Y al afectarse, digamos que estos procesos, estos diferentes ecosistemas, pues se está poniendo en riesgo la existencia material y la supervivencia de los pueblos y de estos pueblos. Además de ello, por supuesto, todo el tema de la contaminación ambiental, la contaminación por metales pesados que afectan pues directamente la salud física y el desarrollo
En el caso de niños y niñas, pues el desarrollo neurológico de las poblaciones. Afectaciones en la vida y la salud, pues lo estaba diciendo en este momento. Digamos que una de las principales denuncias tiene que ver con las afectaciones en la soberanía alimentaria. Si tenemos una comunidad pesquera que vive del pescado y ya no puede consumir pescado, pues la pregunta es, bueno, de qué viven entonces estas poblaciones, ¿cierto? ¿Cómo pueden ellos mantener sus formas tradicionales de vida, sus formas de relacionamiento social, la construcción del tejido social alrededor del río si ya no hay río? Y es, digamos, la sentencia del año 2016. ¿Lo quieres devolver? Ahí. Y finalmente, en este punto, pues hay algunos eventos en salud, digamos, que nos están explicando las comunidades del por qué su persistencia, ¿cierto? Por ejemplo, padecimientos gastrointestinales, la malaria y el dengue. Sabemos que, aunque en la diapositiva no esté, pues si uno entra a molestar la leishmanía, a la selva, pues va a haber más leishmaniasis y demás. Esos son como elementos que están allí presentes con impactos diferenciales en las mujeres que hacen, digamos, en muchos de estos territorios toda su vida eh, del cuidado alrededor también del río o de los procesos de los diferentes ecosistemas donde conviven. Bien, finalmente, titulamos esta categoría como La quebradita está quebrada, porque justamente una de las sentencias recurrentes en el Consejo de Estado y posteriormente en la Corte Constitucional ha estado puesta en este tema, en Dos Quebradas, Risaralda, ¿cierto? Donde Dos Quebradas, que tiene una quebrada, que ha sido afectada de manera prácticamente desde el año 2000 de diferentes formas. Eh, Voy a usar la palabra, en algún momento sus aguas fueron secuestradas, entonces taponadas en la parte alta de la quebrada, ha sido desviada su cauce, han construido alrededor de los linderos de la quebrada y por supuesto la quebrada cada vez que llueve retoma su cauce, recobra su vida y da a las poblaciones aguas abajo. Ese es, digamos, el por qué haber titulado La quebradita está quebrada. Ya se relaciona todas estas formas de afectaciones a las fuentes hídricas que se están viviendo hoy en el país, que afectan tanto contextos urbanos, rurales y contextos periurbanos, y que están, digamos, relacionadas con diferentes procesos económicos que también vive el territorio nacional. A nivel de los barrios o zonas urbanas, importante señalar pues el no cumplimiento del POD, la apropiación de las aguas, las construcciones que no cumplen, digamos, que un plan de ordenamiento territorial, pero también procesos de urbanización, digamos, que no obedecen a una constitución formal de predios y que generan una serie de impedimentos para que las poblaciones luego puedan tener algún acceso a los diferentes servicios públicos. También una débil gobernanza de las entidades territoriales. Esto es recurrente en las 4 categorías. Y con unos modos de vida donde hay vertimientos de aguas residuales a las quebradas, depósitos de basuras, rellenos sanitarios que terminan afectando las fuentes hídricas, ausencia de servicios públicos, apropiación de los recursos públicos. Por ejemplo, encontrábamos los galpones, ¿cierto? En áreas rurales que cooptan las quebradas para el agua, digamos, para usando el agua para estas pequeñas o grandes industrias que están allí y dejando sin agua a las familias que viven a lo largo de la quebrada o contaminando la quebrada. Las vulnerabilidades de diferentes poblaciones y todo esto, digamos, en zonas de deslizamiento y desbordamiento de quebradas y ríos. Hay afectaciones en los bienes materiales,
Y sobre todo es recurrente aquí el temor de vivir en riesgo de deslizamiento, de inundación y las afectaciones a niños y niñas. Para ilustrar esto, quiero compartirles este texto. Es de Girón, de una zona de Bucaramanga, cerca pues a la ciudad de Bucaramanga, ¿cierto? Donde dice: el 30 de julio de 2015 el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar realizó una visita a la Escuela La Gloria y rindió el informe respectivo indicando que el centro educativo no cuenta con agua potable y, a pesar de contar con baños, no pueden ser utilizados por falta de acueducto, por lo que los niños deben acudir a sus casas o a campo abierto para realizar sus necesidades fisiológicas. La Defensoría del Pueblo, además de reseñar la visita a los 4 puntos de captación de agua y sintetizar las inconformidades de la comunidad con el desarrollo del proyecto de disposición final de residuos sólidos, señaló que la comunidad de Patio Bonito tiene restringido el acceso al recurso hídrico y que por ello se afectan sus derechos fundamentales, en especial las prerrogativas de los menores residentes. Con esto, ilustrar cómo cerca a una escuela, ¿cierto? En el área rural se construye a 100 metros un relleno sanitario, y este relleno sanitario pues afecta totalmente a estos niños, quienes además tienen una escuela sin servicio público de saneamiento básico. Y son, digamos, pequeños lugares o contextos muy situados, muy singulares, donde esto se está presentando pues con afectaciones en la dignidad de las poblaciones. Bien, vamos a comentar algunos elementos sobre ya el análisis integrado. Aquí lo que intentamos fue pensar en clave de los resultados cuantitativos y cualitativos, donde estaban dialogando y donde nos muestran otras posibilidades para acercarnos. Importante pues decir que este es un análisis descriptivo en su conjunto, por lo tanto no estamos haciendo aseveraciones de causalidad, solo posibilitando que una mirada comprensiva pueda darnos otras posibilidades de indagación y de acción. Entonces, un primer elemento es decir que las Cortes, tanto el Consejo de Estado como la Corte Constitucional en Colombia, han señalado la no garantía del derecho al saneamiento básico, al derecho al ambiente sano y al acceso a agua potable, indicando que las afectaciones o ausencias de un ambiente sano afecta la dignidad humana y las condiciones de salud de los pobladores. En estos contextos singulares, esto es una muestra que puede estar representando la realidad de 225 municipios que se encuentran hoy en mayor pobreza multidimensional. El segundo evento que mostró una mayor sensibilidad frente a las condiciones de saneamiento básico y cambio climático fue el dengue, que, a diferencia de la malaria, como lo presentó Andrés, tuvo un mayor impacto o un mayor efecto en el contexto urbano. Pese a que el índice de pobreza multidimensional mostró que en las cabeceras municipales, donde se logró una mayor reducción de la pobreza multidimensional, es decir, si bien las cabeceras municipales tienen mayor reducción de pobreza multidimensional, el dengue está más en relación con ello y digamos que nos abre allí un contexto necesario de mayor comprensión. Las sentencias analizadas permiten presumir que este comportamiento puede deberse a condiciones socioeconómicas y ambientales que prevalecen en enclaves de pobreza urbana y periurbana, donde las poblaciones han manifestado un incremento de los casos de dengue. Hay allí que decir que lugares, por ejemplo, donde no se tiene agua potable, las personas pues recogen el agua. Eso creo que todos quienes trabajamos en salud pública lo sabemos. Y por supuesto, pues se recogen el agua lluvia, no tapan esos lugares donde se recoge el agua, porque esperan, digamos, las lluvias. Estos son elementos para decir, hay más aspectos allí comprensivos que pueden estarnos hablando de lo que está pasando en las realidades sociales. Referente a la morbilidad por desnutrición, IRA y EDA, en niños de 0 a 5 años, es importante señalar que solamente la enfermedad diarreica aguda, digamos que respondió a lo que estábamos esperando. Allí, tal vez el elemento central es cuestionarnos también sobre lo que está pasando pues, con la atención de las poblaciones en los diferentes lugares en ese país, que es un poco más invisible en los datos, ¿verdad? Y que pueden estarnos hablando de unas inequidades en el acceso a los servicios
de salud, que se traduce pues finalmente en no contar con registros de información. Además, se debe contemplar efectos, digamos, en la vida material y cultural de las poblaciones y de los miembros y comunidades étnicas. Sobre este tema, es importante señalar que hay impactos en el territorio y la naturaleza que son impactos en sí mismos y que no necesariamente desde salud deberíamos aproximarnos a ellos buscando un efecto en el cambio de un patrón de enfermedad, toda vez que en el mediano y largo plazo pueden causar afectaciones en la vida humana, pero que en sí mismas cambian las relaciones entre lo humano y la naturaleza, y que este elemento per se ya debe ser una alerta frente a un concepto de salud, de bienestar emocional, físico y social. Además de ello, pues, en riesgo la vida de poblaciones que dependen, digamos, su soberanía alimentaria de estos procesos, y todo su tejido social se surte alrededor de estas relaciones con la naturaleza. Todo lo anterior en un contexto de cambio climático, Andrés también lo mencionaba hace un momento, pues nos hace pensar, digamos, en la magnitud de estas afectaciones y de cómo podemos estar, digamos, expuestos ante el riesgo de subsistir de generaciones futuras, quienes per se pues, tienen el derecho a disfrutar del ambiente como nosotros. Básicamente, en este contexto, decir que una parte de nuestra reflexión fue centrada en la limitación de fuentes. Ustedes vieron que tuvimos fuentes del 2018, que hablamos de que el IPM solo lo tenemos para el 2018. Ese es un aspecto importante cuando queremos hacer análisis de este tipo, que el índice de riesgo de cambio climático fue del año 2017. Entonces, estas limitaciones de fuentes que no provienen directamente del ministerio son necesarias. El tema de digamos, las fuentes que estamos teniendo en términos de atenciones también es algo que nos genera inquietud, porque estamos, digamos, dando una información en territorios donde no necesariamente hay acceso a servicios de salud, o las comunidades mismas establecen sus propios recursos para solucionar sus problemáticas en salud, y por lo tanto estos registros son débiles. Mm, Estos elementos en términos delimitantes los queremos pues poner como en consideración, porque digamos, nos generan preocupación, y también se traducen, como lo voy a mostrar, en una recomendación para la acción. Finalmente, decir que pues de lo que estamos hablando requiere un abordaje intersectorial del orden nacional y local, ¿cierto? Donde el sector salud puede también pensarse esa naturaleza como un sujeto de derecho, y por lo tanto tener una mirada, si se quiere, eh, más posibilitadora y comprensiva frente a la salud en términos del bienestar de las poblaciones. Una acción directa en el Plan Decenal de Salud sobre el eje 5, cambio climático, emergencias, desastres, pandemias, ¿cierto? Donde el fortalecer los sistemas de información cobra un elemento central. Pensar directamente en cómo, a nivel del análisis situacional en salud, que es nuestro territorio, eh, vemos necesario incluir otras dimensiones subjetivas, como pensarnos la dignidad humana y la intimidad de las personas, que no necesariamente vamos a traducir en un indicador o en una tasa, ¿cierto? No tendríamos una tasa de afectación de la dignidad humana, pero sí son elementos necesarios y sensibles para poder comprender mucho más qué está detrás de un dato, qué está detrás del dato de una mortalidad por edad, por ejemplo, en un menor de 5 años. Avanzar pues en una mejor comprensión de cómo colocamos ya en términos explicativos los contextos tanto singulares y territoriales como elementos que realmente nos den cuenta de lo que está pasando con los procesos de salud, y que finalmente pues todos sabemos que cuando uno dice que una desigualdad en salud es una inequidad, es porque hay detrás de ello un contexto social que nos está diciendo que allí hay una injusticia frente a unas
grupos poblacionales específicos y por lo tanto es un imperativo ético actuar. Y finalmente decir pues que hay indicadores que no tenemos, por ejemplo, saber explícitamente en términos de afectaciones en salud física y mental lo que pasa con las víctimas de impactos ambientales. Nos urge, digamos, urge poder hacer una reflexión sobre ello, más en estos contextos de variabilidad climática y demás. Yo creo que dejaríamos allí. Muchísimas gracias, Mauricio, y muchísimas gracias, Andrés. Escucharíamos si hay alguna pregunta, inquietud, o pues más un diálogo, ¿cierto? Sobre lo que encontramos y sobre posibilidades. Invitaríamos también a quienes nos están escuchando, digamos, como a pensar en clave de esas posibilidades para el año 2025 en términos de la construcción del análisis situacional y de cómo podemos también, digamos, favorecer desde el ministerio, potenciar lo que ya tenemos. Doctora Daisy, doctor Jorge Andrés, no, pues fascinados escuchándoles esta charla, agradecidísimos por todo lo que nos han enseñado el día de hoy y pues tremendamente interesante. Como bien decía la doc, pues le damos espacio a posibles preguntas que tengamos por parte de nuestro auditorio. Igualmente a quienes no lo hayan hecho les invitamos a diligenciar la lista de asistencia. Yo iniciaría de pronto como con comentario, pregunta, y es, hemos estado muy, digamos, últimamente ha sido muy mediático el tema de, por ejemplo, la explotación de gas. En algunos sectores, y se ha hablado mucho de el yacimiento de Ochuvas, que después le cambiaron el nombre, no recuerdo cuál es el nuevo nombre. Y ahí es cuando uno empieza a hablar estos temas de justicia ambiental versus las necesidades que tienen, todo, o que tenemos todos los colombianos, como por ejemplo la explotación del gas, y que sabemos, pues hay muchas comunidades que por supuesto se oponen a este tipo de explotación de recursos naturales. ¿Cómo podemos nosotros, cuál es la forma realmente de sopesar esas necesidades de los recursos naturales versus las incomodidades, bien ustedes las mencionaron todos, que trae ese tipo de desarrollos en nuestro país? Mauricio, yo creo que usted pone, como dicen, el punto en la I, ¿cierto? Porque es la pregunta, es la pregunta de la sustentabilidad finalmente, ¿cierto? Y es cómo pensarnos una sociedad donde para que yo esté mejor otros no tengan que vivir peor. Creo que ese es el punto allí central. Yo, pues como médica, no tendría una respuesta, digamos, en términos de posibilidades de construcciones de energías alternativas y demás. Creo que esa es una pregunta que tendríamos que construir de una manera, pues colectiva y con personas que trabajen digamos, esos campos de las construcciones de energías alternativas. Pero lo que sí quisiera em, invertir, digamos, en la respuesta es, eh, sabemos, por ejemplo, que algunas poblaciones en Bogotá, algunos barrios, por ejemplo, las poblaciones en Roma, en Ciudad Roma, ¿cierto? Que tuvieron que ubicarse en un momento de la historia en un territorio donde era un relleno sanitario, han padecido, digamos, que estas afectaciones en su vida y en su salud, y que justamente allí en algún momento se pensó o se construyó más bien, digamos, una posibilidad en términos del gas natural. ¿Sí? Con esto lo que quiero expresar es tal vez la pregunta que tendríamos que hacernos un poquito antes, de pensarnos, bueno, y si el gas natural es necesario y estas poblaciones no dejan, entonces, ¿qué? Yo diría es por qué llegamos siempre a que sean unos grupos poblacionales
los que siempre se ven afectados en términos de los procesos, en este caso de los procesos sociales. Tal vez las poblaciones, pongamos el ejemplo de Ciudad Roma, porque, digamos, es un vecindario cercano para muchos de quienes estamos en el chat, y de pronto podemos tener allí una cercanía con el vecindario, pero simplemente es para decir, tal vez la pregunta es por qué tuvimos que llegar a vivir cerca al relleno sanitario, ¿verdad? Ese es como un primer elemento. Y un segundo elemento, diría yo que tendría que pasar por la importancia de la consulta a los pueblos y comunidades, o sea, cómo transformarle la vida a otros. Digamos, esta idea del bien común por encima del bien, en este caso, de la posibilidad de vida de pueblo, de algunos pueblos y comunidades a los que rotulamos como minoritarios, cuando en realidad es el territorio de ellos el que estamos, digamos, afectando, y es la vida de ellos. Creo que esa construcción de un diálogo mucho más argumentativo y mucho más posibilitador para todos podría darnos también unas respuestas de cómo salir de esos ap- aprietos que nos coloca también allí el sector, pues, económico, y también el sector mediático, ¿no? Como tú lo planteaste al principio. No sé, Andrés, allí. Sí, digamos que en esa misma línea, hablando de la consulta previa, sí, digamos que es como el mecanismo que pues, existe actualmente para poder dar viabilidad de alguna manera a esos proyectos. Sin embargo, creo que también es muy importante también para tratar de fortalecer esa confianza en las instituciones, porque pongamos un ejemplo en La Guajira. En La Guajira, pues hace poco estuve escuchando pues, también parte de este tema de la crisis energética. Y pues hablaban que pues como tal la red se comporte en una parte que es la generación, otra que la transmisión y otra que la distribución de la energía. Ahorita pues en este marco de la, de esta crisis que pues aparece, se está presentando, pues se está proponiendo proyectos de energías alternativas. Sin embargo, ¿cómo se le dice a una comunidad que vamos a generar un proyecto para aumentar esa generación de energía cuando donde le van a ubicar ese proyecto no tienen un bombillo para prender la luz, no tienen la energía, no le llega energía a su casa suficiente para sus necesidades? Entonces, es complicado si se les dice siempre a las comunidades que vamos a hacer un proyecto, que va a ser mediante una consulta previa, pero si no se mejora esa confianza frente a las instituciones y frente a lo que realmente se hace en el tiempo y cómo se ejecutan esos proyectos, pues creo que va a ser complicado. De igual forma, pues hay que verlo también como en términos de reducir esas desigualdades y que no solamente veamos, como decía Daisy hace un momento, ese bien general, sino que también en lo particular y que si bien, por ejemplo, pues Colombia, si en Colombia, pues Bogotá y las ciudades principales albergan la mayor cantidad de población, esas ciudades más pequeñas es donde precisamente es donde tienen más necesidades y donde pues el foco pues no está puesto allí y que es donde pues debe hacerse también un proceso reflexivo y tratar de mejorar esas condiciones, particularmente en este tema energético, para ya luego pensarse también, bueno, vamos a mejorar, a hacer un mejoramiento, pero que realmente no solamente está apuntando a esas grandes sociedades, a redes de transmisión de pronto que nos lleven de pronto a la energía donde más se necesita, sino que también allí donde se está generando esa energía, pues también tengan esa participación y puedan mejorarse las condiciones a partir de los proyectos que se están implementando en los territorios. Yo no sé, Mauricio, si alguien de los compañeros que están acompañándonos quisieran también como colectivizar allí su reflexión sobre esa pregunta, Sería porque es que fantástico. creo que es una pregunta, Es digamos, de que es orden societal. exactamente, porque además la gran paradoja es que esas mismas sociedades también dependen de las regalías que se obtienen por la explotación de esos recursos. Entonces, nos pasa un poquito como con el tema nuestro directo, que es el tema de la salud, y es que nosotros por un lado queremos bajar el consumo de alcohol y cigarrillos, pero el alcohol y cigarrillos es el que financia la salud. Entonces, aquí pasa algo similar, y es que uno quisiera tener esa justicia socioambiental, que las comunidades sean respetadas en sus espacios, etcétera, etcétera, por lo que obviamente todos estamos de acuerdo y todos quisiéramos, pero por otro lado, los recursos económicos que entran al país
y al área en particular, pues dependen de la explotación de esos mismos recursos. Entonces es una paradoja ahí que yo creo que es de difícil respuesta, ¿no? Sí, sí, creo No que sé si, como como decía la doctora Daisy, si de pronto alguien quiera participar, que levante la manito. O si tienen alguna pregunta, no tenemos nada en el chat por ahora. Mm. Sí, usted, Mauricio, pone una paradoja importante, ¿no? Y es, claro, digamos que todo el tema de regalías voy a usar la palabra del crecimiento económico, ¿cierto? Del Producto Bruto Interno como un indicador del desarrollo humano, ¿sí? Ujú. Y creo que allí, pues, quienes trabajamos en salud, más en salud pública, a veces tenemos un poco menos, digamos, no lo cuestionamos un poco menos, pero justamente el tema de pensar las inequidades nos ponen en esa pregunta, ¿cierto? Y es si finalmente eh, el, el, el indicador del Producto Bruto Interno nacional, local, finalmente se traduce en desarrollo humano o por el contrario hay unas dimensiones subjetivas allí de la calidad de vida o del bienestar o del vivir sabroso, como dicen algunas, ¿cierto? Como algunos pueblos han preferido o se identifican más o han construido más en términos conceptuales su vida. Sí hay otras dimensiones, digamos, de la vida subjetiva, incluso de la vida material, que pues no se traducen en el indicador y que efectivamente nos podrían ayudar como en este eje comprensivo. Por ejemplo, el informe de la OCDE del 2022 decía Colombia, si bien ha reducido, si bien ha aumentado su Producto Bruto Interno en las últimas 10 décadas, estaba haciendo el informe prácticamente desde el 2012, las brechas entre el urbano y rural prácticamente se han triplicado en términos, digamos, de acceso, del ingreso de las poblaciones. Entonces, creo que esos son elementos, digamos, que nos amplían un poco la mirada y que posibilitarían también que pensáramos en clave de cómo se distribuyen también esos recursos en el territorio. Hay ejemplos a nivel internacional donde el uso del territorio repercute directamente en el ingreso de las familias. Creo que acá en el ministerio, tal vez al principio del año anterior, se hablaba, por ejemplo, de la renta básica en Alaska como un elemento, como un ejemplo en una sociedad demócrata, liberal, como es Estados Unidos, donde digamos, este ejercicio de redistribución de la renta básica para toda la población termina constituyendo pues un ejercicio, digamos, de distribución más equitativo que la acumulación solo en ciertos sectores. Creo que por ahí habría también mucho que conversar en términos de lo que pasa con las poblaciones. Sí, sí, señora. Viendo por ahí artículos, sobre todo relacionados con la Organización Mundial de Comercio y otras instituciones similares, pues digamos que hay como una competencia sana entre quienes consideran que el comercio y la industria y el desarrollo pueden ir de la mano y así debería ser junto con la protección del medio ambiente. Y hay otros que opinan que de pronto esas resoluciones o esos acuerdos que se hacen en temas medioambientales lo que hacen es frenar el desarrollo y el comercio, etcétera, pero pues uno pensaría que hoy en día, en general, las sociedades y los países, todos estamos precisamente como enfrentados y dirigiendo los esfuerzos hacia el sostenimiento medioambiental, pero pues en lo posible que no sea en detrimento del desarrollo económico, porque pues ambas cosas finalmente dependemos de ambas, no de una sola. No de una sola. Ujú. Sí, señor. Entonces,
y poner a conversar esas dos cosas y poner en balanza ambas cosas, pues no siempre va a ser un tema fácil, ¿no? Precisamente de eso creo que se trata esta charla de la justicia, esa justicia medioambiental también debe ir de la mano de esa justicia económica, empresarial y económica, ¿cierto? Exacto, Por aquí, Mauricio. nos dice aquí Erika Vesga, nos dice la misma mirada gubernamental desde el centro del país hacia las regiones, se ve una gran desigualdad porque encontramos abandono, poca inversión en las necesidades básicas necesarias. Sí, yo creo que yo estoy de acuerdo con el comentario. A veces quienes vivimos en Bogotá, tendemos a pensar que Bogotá es Colombia y Colombia es Bogotá y pues no es así, ¿no? Sí, total. Creo que eh, vamos a compartir allí algo de lo que estamos haciendo con el trabajo de modos de vida, que estamos saliendo a algunos territorios, digamos, veredales, ¿cierto? Y precisamente la distancia que existe, por ejemplo, en términos eh, de cómo en estos territorios se valora un puesto de salud. Para dar un ejemplo, es enorme frente a tal vez como en algunas ciudades eh, nosotros valoramos un puesto de salud. Tal vez para nosotros, y voy a ser atrevida en lo que voy a expresar, si a nosotros nos dicen que vamos a ir a un puesto de salud, tal vez vamos a decir, no, pero ¿cómo si yo iba al hospital X o Y, a la consulta? Pero para estas comunidades que no han tenido, digamos, o que el acceso es muy lejano, contar con un puesto de salud donde esté la enfermera, donde el médico vaya, ni siquiera todo el tiempo, sino donde vaya el médico y donde exista una posibilidad que alguien escuche es de un valor gigante. Entonces creo que con eso solo quería como ponerle un sentido o sumar un sentido a lo que la compañera nos escribe allí en el chat. Tenemos formas distintas de acercarnos y también valoraciones distintas de lo que tenemos y de lo que vivimos y convivimos. Ahí nos corrigió, no escribía Erika, sino Edilberto Martínez, nos dice que Erika era la anterior funcionaria, entonces Edilberto, gracias por tu comentario y estamos muy de acuerdo con lo que escribiste. Si hay alguna otra persona que tenga un comentario, alguna pregunta, se lo agradecemos. Y si no, entonces nosotros vamos dando cierre a nuestra sesión del día de hoy. Si ustedes dos, doctores, nuestros conferencistas del día de hoy quieren hacer alguna última reflexión final, bienvenidos. De verdad que el tema, yo creo que esto da para cortar tela durante semanas y difícilmente llegaríamos a un consenso, porque creo que todos eh, pues vamos siempre como a opinar y a pensar desde nuestra propia necesidad y desde nuestro entorno. Y como dije ahorita, pues a veces el entorno en el que vivimos los bogotanos, pues dista mucho del entorno en el que viven en regiones apartadas, que es casualmente en donde usualmente se dan este tipo de explotación de recursos naturales, no de la mejor forma, minería ilegal, tantas cosas que se unen aunado al cambio climático, etcétera, etcétera, que son las que en últimas impactan a las comunidades de esos sectores y es en donde se presentan precisamente estas desigualdades e injusticias. Entonces, muchas gracias por haber asistido, muchas gracias por lo compartido, la información que nos dieron es más que valiosa. Tuvimos una asistencia importante de más de 111 personas, creo que hubo en algún momento. Como ven, llegamos a muchas personas seguramente muy interesadas en esto. Entonces, si quieren dar una última reflexión y mil gracias. Gracias, Mauricio. No, pues primero agradecer por el espacio. De hecho, pues para nosotros es, digamos que importante que pues esta información se conozca, se divulgue que ustedes también pues puedan ser también difusores de lo que estamos presentando. Es un documento que pues en la página web o en el RIT del ministerio pueden consultar, ya está disponible para que ustedes lo revisen. Pues nosotros igual también estaremos en total disposición pues para frente a una duda o análisis. Eso te iba a preguntar, que si tenemos el documento que podamos compartirlo, el link o
Sí, sí, es posible. Como digo, está en el grid del ministerio. Esto, pues yo estaría enviando el link para el acceso para que se pueda compartir a todos. Allí pues ya se van a encontrar un poco más en detalle lo que se presentó hoy. Y también pues también invitarlos a las próximas publicaciones. Como decía Daisy al comienzo, este es apenas el segundo documento construido este año. Estamos ya por finalizar el tercero que pues digamos que en mi opinión personal ya me parece que también arroja unos resultados bastante interesantes enfocados más hacia el conflicto armado. Y pues también el último documento que pretendemos hacer ya con el tema de modos de vida campesina, que también es un abordaje diferente desde un punto de vista cualitativo y que esperamos también dé otra mirada a la forma en que se procesa y se analiza la información y se presentan los resultados también desde el ministerio. Sí, Mauricio, un elemento que quisiera como dejarles en reflexión y que para nosotros fue como una de esas paradojas, ¿verdad? Y es justamente donde tenemos, digamos que los indicadores de salud con mayores afectaciones, como diría uno, los peores indicadores en salud, son aquellos lugares donde menos tutelas y acciones populares tenemos. Y creo que eso es un elemento, digamos, en términos analíticos, es un elemento más para comprender que hay distintas inequidades también en las que las poblaciones viven y una de esas también pasa por el acceso, por ejemplo, a la posibilidad de reclamar justicia frente, en este caso, frente a su propia salud y al derecho a la salud. Entonces, lo dejo allí como un elemento también de reflexión de cómo en este actuar intersectorial de salud, pues nos implica también comprender lo que está pasando con otras institucionalidades que no necesariamente en la institucionalidad en salud. Y pues obviamente advertir que hay procesos explicativos propios de cada evento en salud que pues desde una mirada más social, digámoslo así, en este caso socioambiental, pues no, digamos, no damos cuenta de ello, pero que no se puede desconocer, o sea, que no podemos desconocer que hay elementos tanto biológicos, elementos comportamentales, que en un estudio más robusto tendrían que ponerse también en discusión. Entonces, básicamente eso, agradecer el espacio y a las personas que nos han escuchado y que han dedicado allí partecita de su tiempo a escucharnos hoy. Muchas gracias. Bueno, pues doctora Daisy Arrubla, doctor Jorge Andrés Daza, mil gracias por el espacio, a ustedes por haber estado aquí con nosotros. Igualmente mandarle un abrazo y un agradecimiento especial a la doctora Clara Mercedes Suárez, directora de Epidemiología y Demografía, a la doctora Andrea Rodríguez y a Marta Moyano, quienes, digamos, nos ayudaron a coordinar este espacio y poder haber tenido esta sesión tan maravillosa del día de hoy. Me despido no sin antes enviarles una invitación adelantada a la última sesión de Diálogos en Salud del mes de noviembre. Esa se desarrollará en perdónenme, ya les digo, seguramente será el jueves, tal vez el jueves 14 de noviembre. Entonces, les estaremos enviando pues la invitación a todos, no solamente a quienes participaron hoy, quienes tienen, por favor, una última recomendación de llenar el listado de asistencia, porque ahí les llegará entonces la información relacionada con no solamente este seminario, sino además en donde tenemos publicadas todas las anteriores sesiones de diálogos en salud, por si tienen, digamos, curiosidad de ver los videos o los documentos de alguna de ellas. Que tengan una muy buena tarde, un buen almuerzo y nos vemos en una próxima oportunidad. Estimados doctores, son aquí bienvenidos a este espacio de ustedes. Muchas Muchas gracias. Feliz tarde para todos. Muchas gracias. Feliz tarde. Feliz tarde. Martica, muchas gracias por tu coordinación del espacio.
al equipo de videoconferencia.